Buenos días. Hola, buenos días, licenciado. Buen día. Bueno, vamos con la parte del estudio técnico, el cual el objetivo, por un lado, diseñar la función del proceso de producción que podamos optimizar, ¿sí?, el uso de los recursos disponibles. Estamos hablando de optimizar los inputs, las entradas disponibles para obtener los outputs, salidas o productos. Entonces, en función de este primer objetivo, lo que buscamos es, de alguna forma, tener productividad. Si hablamos de la transformación en un proceso de producción, valga la redundancia en palabras, hay entradas, hay input de obra, finanzas, entre otros, plata, dinero, entra en un proceso de transformación a través de tecnología, a través de maquinaria. El dos objetivo, pues la demostración de actividad técnica del proyecto. Y buscamos alternativas diversas y buscar la expectativa en cuanto al cumplimiento, alcance objetivo del proyecto. Acá tenemos en cuanto a lo que se requiere mayor atención, en la elaboración de un estudio técnico. En primer lugar, como hablábamos en la clase anterior, de varios puntos de ellos, de estos que vamos a considerar. Si lo vemos en función de ordenarlo, lo ideal primero sería, pues, la parte de las estimaciones, costo, línea base, ¿verdad? Luego la localización, que también hablamos en la clase anterior. Porque vamos a ir viendo un chelín más adelante de cómo podemos ubicar de elementos que aportan para poder tener la ubicación. Ya, podemos hacer un ejemplo, ¿no? Después del 2009, después del 2010, la situación del país que se puso complicado, muchas maquilas salieron de territorio hondureño, de Choloma, y se fueron a Nicaragua. Algunos no tomaron en consideración completos
sí posiblemente lo vieron en función de y en cuanto a tener menos impuestos, por decirlo. No vieron, no previeron la parte de recursos humanos. Cuando se fueron allá, pues lo pensaron. Hoy por hoy, ven que la zona de Choloma, la zona del norte, por su eh, competencia en recursos humanos, pues es de los más favorables. Entonces, cuando uno magila, vayamos al sur, pero iniciamos de cero con recursos humanos. Y en Choloma, pues ya está de la forma de las personas, de los empleados. Podemos hablar de otro, vaya, lo que pasó con, en el tiempo yo trabajaba con Cerveza, por el hecho de que la planta que tenía, que estaba en Tizatío, 45 años, su fuente de recursos, pues esa fuente o quebrada que había en la zona, pues estaba, qué mejor pues irse para habría mejor cantidad de agua. Igual si ponemos una empresa eh, qué sé yo, de agua, lo ideal sería la costa norte, ¿verdad? No así la costa sur, no hay mucha agua. Tomar en consideración esos elementos para poder obtener la mejor ubicación. Vamos a ir viendo otro elemento que hay que considerar. Luego tenemos el tamaño. Y otro, pues, la selección del modelo, en este caso, el modelo administrativo, modelo tecnológico. Bien, en este caso, podemos aquí hablar muy específicamente al comportamiento de mercado. Bueno, si vamos viendo en el orden que estaba anteriormente, ¿qué es el tamaño de un proyecto? ¿Qué nos de producción un periodo de referencia? Ese es el tamaño de un proyecto. ¿Sí? Es la capacidad del proceso. Técnicamente dice, la capacidad es el máximo que se puede obtener de unas instalaciones productivas en la unidad de tiempo. Tenemos que muy a la mano de la capacidad instalada que puede tener la planta o por líneas de proceso. Nosotros identificábamos nuestras capacidades por hora. Decíamos, qué sé yo, 2.000 cajas por hora. Por 8 pues eran 10.000. Luego tenemos, la primera es como la capacidad del fabricante. Si nos marcamos en cada una de las máquinas. ¿Sí? Entonces, posiblemente sea la capacidad teórica, que es la capacidad que tiene el fabricante. Ahora vemos la capacidad efectiva. El manual de fabricante no lo dice.
índice de la capacidad efectiva anda por debajo. Por mucha, recuerdo que igualmente ahí en la parte de cervecería, hicimos una refinería, toda esa maquinaria tenía más de 40 de cerveza. Entonces, la capacidad de las líneas, cuando eran nuevas, eran de mil cajas. Después, apenas llegaban a 600 cajas. Se hizo la región en el 96, llegué yo a la planta, justamente de la ingeniería de cada una línea de procesos, tecnología de lo mejor que había en Latinoamérica, en Honduras, la primera tecnología, ya que estábamos hablando de maquinaria 4.0, con comunicación entre cada estación de trabajo, entre cada maquinaria. Desde ahí llegamos a 2000. Esa fue la capacidad teórica. Sin embargo, siendo nueva, una vez que el fabricante entregó el proyecto, trabajaron como casi 2 meses en el proceso, y andábamos en un 98%, 95%. Por algunos elementos que eh, podemos decir ya se dio y le mostró al fabricante que era el envase de retorno. En ese tiempo pues todavía estábamos con envase de vidrio, envase de plástico. Fuimos inclusive como compañías el tipo de envase. ¿Qué pasaba si fuera envase retornable de vidrio? Nuestra cultura, ¿cuál es? Cuando casi siempre por una chuchería, un churro, y sin querer queriendo, pues nuestra cultura negativo grande que tenía la compañía. Imagínate cuántas unidades producíamos nosotros por 8 horas, 15.000 cajas, vaya, digamos 15.000 cajas, no había sofisticado, ¿no? De limpiar esa botella, que se hacía manualmente. Mucho se hizo, se puso inspectores electrónicos que identificaba esas bolsitas antes de entrar a la hora, pero más así, a veces se nos escapaba, se nos iba. Entonces, eso era un buen elemento que efectiva igual a la teórica. Ese fue un elemento. Y entre otros, ¿verdad?, que nos afectaba. La máquina tenía que trabajar con un rango de tolerancia de entrada de potencia watt de energía eléctrica. La capacidad teórica. Por ende, la capacidad efectiva anda un poco menor. Sin embargo, a pesar de la capacidad efectiva, tenemos un nivel de utilización. Decimos capacidad utilizada. Es el porcentaje de uso efectivo de la capacidad. Y la capacidad ociosa, pues es la parte de la capacidad no utilizada. Bueno, capacidad ociosa, pues. Tenemos una capacidad ociosa de un 40%. Y lo vemos
Ese es el teórico. La capacidad instalada, sin embargo, no digamos 1000, digamos un 90% o 900 unidades, la capacidad instalada. Y todavía, de la capacidad instalada, digamos una capacidad utilizada que es un 80%. Es un ejemplo. Claro, lo ideal es que andemos en un 95%, pero esta es la realidad de nuestro país en cuanto a productividad. Ahora, tamaños de producto, ¿cómo lo vemos? Por un lado, cantidad de productos por unidad de tiempo, volumen de producción, potencia instalada y población servida. Entonces nosotros, en las empresas, los que íbamos evaluando, decíamos que la capacidad era un 95, un 98%, era 1900 cajas. Recuerdo una oportunidad, pero estaba en otra empresa, de llevar del tomate, por los finales de los 80. Estamos en reunión con la gerencia, los diferentes de parte de producción, de logísticas. Y por ahora, el supervisor teníamos ahí como unas yo me entrado a la 1:30, o no recuerdo. Resulta que cuando tira el volumen de producción, nosotros esperábamos por lo menos 900 cajas, y solo tiró 400 cajas. Me volteé a ver el de mantenimiento y me dice, Frank, que me llama la atención, le digo, porque el turno anterior no bajaba de 900 cajas. Que el operario de esa línea de proceso estaba de vacaciones. Pues no llegó a trabajar. Se puso un tercero. Y el problema, cuando no ve el reporte, lo tiraba a mantenimiento, a la maquinaria. Y empezó a cuestionar el de mantenimiento. Hay un par de efectos. El caballero, el operario no tenía la capacidad o no estaba certificado para estar en las líneas de proceso. Entonces, situaciones como estas que tienen que y con eso, pues, lección aprendida para tener hasta 3 personas con esa competencia. El tamaño óptimo, pues definido como la capacidad de producción de servicio medido en un periodo de tiempo definido y ofrecidos en el mercado. Y aquí nos da un ejemplo. En caso de fábrica de tela, pues el tamaño es a través de metros de telas, puede ser por mes o por año. Una fábrica de calzado, pues sería el número de calzado por año. Ahora bien, hay factores para poder identificar el tamaño del proyecto. Por un lado tenemos factores determinantes y por otro lado tenemos factores condicionantes. Dentro de los factores determinantes, indudablemente, cuando hablamos del tamaño del proyecto, vamos a ver la demanda. Tenemos que, tiene que, y lo vamos a ir viendo más adelante, no vamos a producir más, aunque nuestra capacidad instalada lo sea, de lo que la demanda necesita. Algo curioso, ¿verdad? Cuando hay huelga en las empresas, ¿verdad? Aquí paramos el proceso, ¿verdad? ¿Qué hacen los tigres asiáticos? ¿Qué hacen los japoneses? ¿Qué hacen los chinos? Empiezan a producir más.
Caso contrario de nosotros. Claro, la afectación es mayor, pero tener exceso de proceso de producción también tiene un costo bastante alto. El factor determinante, por un lado, la demanda. Tenemos que ir muy apegado a la oferta. Nuestra oferta va a la capacidad instalada. Y si nuestra demanda es por arriba de la capacidad instalada, pues, como viendo algunos ejemplos, estamos en problema. Luego, también otro factor determinante para el tamaño del proyecto sería los insumos, la entrada, materia prima, si existe en esa localidad. Y lo marcamos y lo decíamos en el caso del recursos humanos. Y otro factor determinante para definir el tamaño del proyecto también hablamos de la estacionalidad. Por el lado derecho, condicionante. Indudablemente, tiene que ver mucho el tamaño del proyecto. Lo decía con el ejemplo que le daba de cervejería, que teníamos maquinaria de más de 45 años, semiautomático, y nada que ver con las nuevas que se triplicó la producción, la productividad, ¿sí? Porque teníamos maquinaria de 4.0 con tecnología. También tiene que ver la localización, ahora que lo hablábamos, la parte financiera, la capacidad gerencial y por ende el recurso humano. Dentro del factor condicionante, pues tenemos el tamaño de mercado, tamaño de localización, tamaño, costo y aspectos técnicos. Por ahí podemos hablar de economías de escalas o posibilidades tecnológicas y tamaño de financiamiento. Por aquí nos hacemos la pregunta. Disculpen. Dice el meollo del análisis del tamaño se relaciona con la respuesta a la siguiente pregunta. Vamos a iniciar un proyecto, vamos a iniciar un modelo de negocio, vamos a emprender. Y por aquí pues nos hacemos la pregunta, ¿con qué capacidad instalada debe iniciar su operación del proyecto y cómo deberá variar esa capacidad durante la vida útil? Yo tuve la oportunidad y cometí un grave error cuando me puse a crear un modelo de negocio donde mi capacidad instalada, hice un estudio de mercado, pero no muy apegado realmente a mi capacidad instalada, que nunca pude más de pasar del 30% de mi capacidad instalada. Eso pues difícil que un negocio pueda permanecer en el mercado, porque tus costos son muy altos. Tenemos una capacidad ociosa de un 70%, me golpeó fuertemente. Por más que estuve asistiendo 3 años, y no le daba el 100% al negocio como tal. Tenía muchas cosas que hacer. Al final tuve que venderlo. Nunca tuve esa desventaja. Entonces, ¿con qué capacidad instalada debe iniciar su operación el proyecto y cómo deberá variar esta capacidad durante la vida útil? Bien, tenemos 3 opciones. Esto va muy apegado a hacer un buen estudio de mercado, un buen estudio de la demanda. Por un lado, alta capacidad inicial, que fue mi error que cometí. 2, expansión escalonada. Vamos a ver qué indica expansión escalonada. Y tiene que ver mucho oferta-demanda. ¿Sí? 3, capacidad única con ampliaciones a través de proyectos. El 2 y el 3 tienen mucha similitud. Vemos el primero. La capacidad, acá hay un estudio de mercado, que ven la línea en rojo, que va creciendo. Nuestra capacidad pues es 9, más de miles. Sin embargo, nosotros iniciamos con un 33% de producción, teniendo un
76% de capacidad ociosa. Pero como está bien marcada la demanda, se supone que está bien elaborada, pues año a año esa capacidad ociosa va disminuyendo. ¿Sí? Nuestra capacidad instalada es 9, ¿verdad? Es nuestra capacidad instalada. Pero año a año nuestra demanda proyectada en aumento. ¿Sí? Y a un momento, pues que en los 10 años nuestra demanda es igual a nuestra oferta o nuestra capacidad instalada. Esto, si tienes mucha plata, pues es ideal, siempre y cuando el estudio de mercado garantice que va a ir disminuyendo esa capacidad ociosa. El 2, disculpe, hablamos de expansión escalonada. El mismo ejemplo anterior, nada más que por cada 3 años. ¿Sí? En cada 3 años. Entonces se va haciendo proyectos adicionales, podemos decir así, va incrementando esa flexibilidad de las líneas de proceso o el proyecto como tal. Y el anterior, pues casi lo mismo, pero del 2, un poco más en detalle, y lo tiene diferenciado por fase, ¿no? Pero es muy similar. Donde se va incrementando, llegamos a un momento, el punto 3, por ejemplo, que la oferta o la capacidad instalada y la demanda, pues, llegó al tope. Entonces acá hacemos una aumento de nuestra capacidad instalada y así va. Que lo vamos haciendo según cómo va creciendo la demanda por años o casi por cada 3 años. Ya, ¿cómo determinamos el proceso? El estudio de ingeniería, pues, está orientado a buscar una función de producción que optimice los recursos, más de todos los de entrada, en la elaboración de un bien o en la prestación de un servicio. Vamos a determinar 2 fases en el proceso de producción. Tenemos 2 fases. Por un lado, las inversiones de ese proyecto, y la segunda, la estructura de costo de operación. Permítame un momentito. Permítame. Bien. Dentro de las inversiones del proyecto, que vamos a invertir para echar a andar el proyecto. Vemos que aquí el proyecto, inversión posiblemente entre la parte, tanto la inversión como la estructura, en la parte de montaje, podemos decir. Pero una vez que cumplimos estas 2 fases, pues deja el proyecto porque ya la empresa empieza a producir. En el momento que ya deja ya empieza a producir, claro, va acompañado, en el caso de nosotros, en la empresa, de huella carbonatada, una vez que hizo el montaje, el fabricante, pues, dentro del contrato estaba estipulado que se iba a acompañar del proceso por 2 meses para haciendo los ajustes. Después de los meses ya dejó el proyecto, se le entregó a la empresa y empezamos a producir el mismo enfoque. Entonces, dentro de la inversión del proyecto, ¿qué necesitamos? Maquinaria y equipo. Vamos a invertir en maquinarias, vamos a invertir en equipos. Por ahí vamos a invertir
en la parte locativos. ¿Alguien levantó la mano? Sí, ingeniero. Fíjese que le quiero solicitar un permiso para ausentarme un momento porque necesito ir a una constructora a pedir permiso para lo de la práctica profesional. Entonces quería acudir a usted para pedirle la solicitud. Claro, claro que sí, Jimmy. Ahí queda grabada la Muchas clase. gracias. Bueno, éxitos. Bueno, entonces, igualmente necesitamos obras físicas, obras civiles. Estamos hablando de infraestructura, como también viendo futuras algunas ampliaciones. Esa es la inversión que vamos a hacer. Una vez que hemos hecho las inversiones, ya tenemos la infraestructura del local, ya tenemos la maquinaria y equipo, ya está la planta, ¿sí? Ya está listo. Pero ahora viene la segunda fase, que es la parte operativa. Estamos hablando de estructuras de costos, ya para echar a andar las inversiones del proyecto que hablamos anteriormente. Recurrimos, que necesitamos mano de obra, recursos humanos especializados, tanto mano de obra directa, que están en la planta, como las indirectas, que pueden ser recursos humanos que no tienen que ver directamente con el proceso, materia prima, insumos, ahí hablamos de costo de mantenimiento y costo de actualización. Y esos de cada actividad dentro de cada proceso o entre cada fase, pues se convierte en fichas técnicas, que es lo que vamos a ver ahora. Aquí nos doy un ejemplo, ¿no? Vamos a la parte de inversión. ¿Qué proyecto en este caso? Pues vamos a iniciar con las obras físicas o obras civiles, el cual en este caso pues requiere planta A, 2.000 metros cuadrados, un costo unitario y un costo total. Una planta B, necesitamos 1.200 metros cuadrados, costo unitario 500, para un costo total. Necesitamos el perímetro, 1.500 metros lineales, a un costo de 80, para un costo total. Por ahí 200 metros cuadrados de oficina, a un costo unitario 650, un costo total. Y la parte de vigilancia, como dije, de mano de obra indirecta, una unidad, 14.000, costo total. Inversión total en obras físicas, obras civiles, dicen los ingenieros en construcción civiles, de 1.874.000. O sea, ya hicimos la primera estructura, en este caso, infraestructura de inversión, en lo que corresponde a la localidad del proyecto, que es la infraestructura, ¿verdad? Que es la parte física de la planta. Vamos a ver, luego que tenemos toda la infraestructura, ahora vemos la maquinaria. Eso es un balance de maquinaria. El anterior era un balance de obra física. Ahora vamos a ver balance de maquinaria. Por aquí dice que necesitan 10 tornos, costo unitario, costo total, y a su derecha es muy importante la vida útil de esos tornos. Luego por ahí necesitamos 5 soldadores, máquina, costo unitario, una vida útil de 5. Prensas, pulidoras, sierras, está su costo unitario, su costo total y su vida útil. Inversión inicial, le llamamos inversión inicial en la balance maquinaria, de 21.700. ¿Por qué inicial? Porque si el proyecto dura, posiblemente el proyecto puede ser 10 años, ¿sí? Creo que está para 10 años. Entonces, después de los 6 años de los tornos, necesitamos hacer una reinversión, que es la tercera ficha. Después de los 5 años de soldadores, necesitamos hacer otra reinversión. Prensa,
pues no necesitamos, pues justamente termina el proyecto en 10 años. Pulidora, bueno, necesitamos, no ocupamos, más bien tenemos acá para un año más. Y la sierra cada 3 años vamos a estar haciendo reinversión. Por eso que esta primera se llama reinversión inicial o balance de maquinaria. Entonces ya tenemos una segunda ficha técnica. La primera, la infraestructura, obras civiles, obra física. La segunda, balance de maquinaria. Y la tercera, que la vamos a sacar de la vida útil, ¿sí? Que sería la reinversión. Entonces, con la vida útil, sabemos los costos. Vemos que el torno tenía para 5 años, ¿no? Entonces, ya justamente hacemos una segunda reinversión. Y así para cada uno. ¿Sí? Aquí la cierran cada 3 meses. Y sumamos el total. Para tener el costo de reinversión. Y esta sería la tercera ficha técnica en cuanto a inversión. Luego vamos a la parte de operativa. Ya tenemos la infraestructura, el local, el espacio físico, tenemos la maquinaria y por ahí las reinversiones que vamos a hacer por cada año de operación. ¿De qué necesitamos? El recurso humano. Por ende, entonces tenemos una otra ficha técnica, que sería la primera o la cuarta, que sería el balance personal. ¿Cuántos recursos humanos voy a necesitar para echar a andar la planta? En este caso, pues, necesitamos 2 supervisores, costo unitario, costo total, y así. Cada cargo, cantidad, costo unitario y costo total. Qué buenos sueldos ahí. ¿Para qué tiempo? Sí. Bien, entonces ya tenemos el recurso humano. Ahora, ¿qué necesitamos? Materiales. ¿Sí? Entonces, aquí posiblemente que sea, no sé, puede ser una panadería. Necesitamos 3.000 toneladas de harina, costo unitario, 225 toneladas de azúcar, costo unitario, costo total. Necesitamos 3.000 kilogramos de grasa, costo unitario, costo total, y así. Tenemos que el costo anual, hay que identificar, los anteriores era costo anual. Vamos a ver. Hay que identificarlos. Bueno, pero ahí lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces tenemos acá la balance personal, balance de materiales, y por aquí nos aparece otra ficha técnica, que son insumos, otros insumos. Necesitamos agua, necesitamos energía, gasolina, por ahí soldadura, pintura, total. Entonces, el costo, sumamos los costos operativos de las 3 fichas técnicas, sumamos los 3 costos de inversión, sumamos estas tres fases, inversión, operación, y nos da el costo total. Claro, hay que tomar en consideración, vamos a ver en el ejercicio, el costo administrativo, que nos tiene aquí este ejercicio, por lo general anda en un 20%, parte de la rentabilidad del negocio. Y mientras es proyecto, hay que pagar también al gerente o al ingeniero del proyecto, que tampoco está considerado ahí, en el ejercicio está considerado. Vamos a ir viendo más adelante. Bueno, hablamos de un checklist al inicio, en cuanto a cómo se debe, cuáles son los elementos a considerar para localizar un proyecto en determinado lugar. Ya hablamos de servicio. ¿Qué tanto? Pues, ¿cómo está la energía? Según nuestra demanda, tanto, entonces hay que ver cómo está esa oferta de parte de la empresa de energía, ¿no? Cuánta potencia, o sea, hay que evaluar eso. Calidad de suministros, vamos a decir cómo está algunos insumos que necesitamos,
cómo está al entorno, las tarifas por unidad de consumos, la empresa que suministra, en cuanto a servicios, eso era en cuanto a energía eléctrica. Ahora en cuanto a agua, diferentes fuentes disponibles, pensando al futuro, con esta capacidad para atender según la demanda va creciendo, la calidad del agua, tarifa por unidad de consumos. Tenemos otro, que es gas natural, disponibilidad, tarifa, calidad de suministro, otros combustibles, necesidades presentes y futuras, calidad de suministro, precios, aparte de comunicaciones, tipo de servicios, calidad de servicio, redes y líneas instaladas y tarifas. Eso en cuanto a servicio. En cuanto a condiciones de clima, condiciones específicas de clima, temperaturas, humedad, intensidad y épocas de lluvia, fenómenos naturales, hablamos de tormentas, huracanes, inundaciones. El tercero, consecuencia del proceso técnico, efectos de un proceso sobre el medio ambiente, el olor, el ruido, polvo, vibración. Cuando yo inicié mi primer trabajo era en Comayagua, empresa de alimentos, pero sí escuchaba muchos a los colaboradores, a los trabajadores, de las personas que vivían muy cerca de la cementera. Estamos hablando de los años 80. Los ruidos eran tremendos, los techos de las casas eran inundados de polvo, cemento, la vibración, pero poco a poco fueron mitigando todos estos riesgos ellos, ¿verdad? Claro, tenían hecho algunos cambios del proceso y la comunidad pues ya estaba bastante molesta, ¿verdad? Porque siempre hay que buscar cómo mitigar los riesgos y cómo poder dar un impacto negativo y dar un impacto positivo. 4, características de la población, hablando de la población en total, el contingente actual y su proyección, la densidad de la población, en cuanto a la estratificación, edad, sexos, ingresos, también identificar la población económicamente activa en cuanto a la parte de agricultura, industria, comercio, profesionalidad. La disponibilidad de mano de obra, esto es uno de los más importantes, en qué categorías se encuentra, el nivel salarial de cada categoría. Luego tenemos la infraestructura de servicios sociales, capacidad de alojamiento, en cuanto a hoteles, arrendamientos, planes de desarrollo urbanísticos, tarifas, precios, en cuanto a educación, escuelas, colegios, institutos técnicos, universidades, servicios de salud, centros de salud, servicios privados, hospitales, número de camas hospitalarias, número de médicos por cada 1000 habitantes. Porque nosotros aquí andamos bien complicado, doctor. ¿Cuánto es el número de médicos por cada habitante, por cada miles de habitantes? Es un desfase bien grande, ¿no? Hay muchos desempleados actualmente. Sí, ¿no? Centro Cultura, Recreación, Servicio de Policía y Justicia, Servicio de Bomberos. Actividades económicas de la zona, la parte de la industria, tanto de extracción, tanto de minerías metálicas, manufacturas, obras civiles. También se toman muy en consideración los indicadores económicos en cuanto al costo de la tierra, construcción, tasas de interés, políticas tributarias, normas tanto nacionales como internacionales, y en este caso uso de la propiedad,
permiso y especificación de construcción, entre otros. También habla de la facilidad de transporte aéreo, aeropuertos, costo de flete, calidad de servicio, también transporte marítimos, transporte carretera, ferroviario. Por ende, pues se enmarca el proceso pues, en este estudio técnico en cuanto al proceso. Estamos hablando de la materia prima, de la localización, de la ingeniería de procesos, ¿sí? El tamaño, equipo, desarrollo, investigación, desarrollo, innovación, distribución de la planta, plan de producción y sistemas de control. Bueno, con esto pues podemos irnos a ver un ejercicio. Vamos a ver cómo. La 9 no va. Bueno, va, pero en su proyecto. Es cómo hacer el PEP, el POA, la matriz de planificación. Si lo vemos acá, ejercicio B10, que hay una plantilla. Yo no voy a permitir que no me utilicen esta plantilla. No quiero nada a mano. Ya hacen exámenes, yo ya me lo mandan y para mí es complicado estar revisando ese tipo de examen. Ya habíamos hablado que todo tiene que ser en Excel. Hice hincapié en eso. Inclusive hice mención del doctor. El doctor hizo mejores recursos que de algunos de ustedes jóvenes en cuanto a la forma de hacer el examen. Entonces, por ende yo necesito que utilicen esta plantilla. Es más fácil. Ya está aquí, ya está. Tiene todo. Entonces, no recuerdo cuál es el ejercicio, pero veamos. Nos piden, pues, obras físicas. No sé si lo tengo por algún lado acá. Bueno, no voy a perder tiempo en buscar el ejercicio. Después aunque acá está la guía del ejercicio para ver cómo viene el ejercicio. Así va a venir el examen. De esta forma. Vamos a ver si será 12, 10, 10. Es diferente. Entonces, en este caso, pues, una constructora a construir tres tipos de vivienda. Una básica de 12 viviendas, nos dan los metros cuadrados y el costo. La segunda vivienda de un nivel, 10 viviendas, 158 metros cuadrados. La tercera, pues,
2 niveles, áreas de construcción y costos, y la parte del perímetro. ¿Sí? La compañía requiere hacer inversión en los siguientes equipos: están máquinas, carretillas, andamios, compresores, etc. Nos dan la cantidad que se necesita, el costo unitario y la vida útil por cada equipo o máquina. El recurso humano, aquí dice mensual, lo que necesitamos. Los materiales, una obra de cementos, varillas, diferentes tipos, arena, metros cúbicos, bloques y otros insumos. Necesitamos gasolina, agua, pintura. Acá este dato, proyecto de 18 meses. 20% de la administración. Decimos que la rentabilidad, pago al ingeniero del proyecto, 0.7%, y por ahí se considera la inflación, según Banco Central, del 2024. Tienen que saber cuánto fue la inflación en el 2024. Eso creo que son el ejercicio para entregar el día del examen, quedaría para otro sábado. Que nos piden balance de obras físicas, balance de maquinarias, reinversión, balance personal, balance de materiales, balance de insumos, costo total del proyecto. ¿Alguien mencionaba algo o quiere decir algo? Okay. El ejercicio 2, de igual manera. Igual. Materiales, gastos de operativos, 20%, inversión del proyecto, considero el Banco Central, entonces igual. Son 2 ejercicios. Entonces, de esta forma viene la redacción. Lo llevamos a esta plantilla. En este caso no es el mismo. Necesitamos 3 niveles de vivienda tipo A. Por un lado, 12 viviendas, 312 metros cuadrados, costo unitario 8.800 y el costo total. ¿Sí? Vivienda tipo B, necesitamos 10, 405 metros cuadrados, costo unitario, costo total. Vivienda tipo C, 10, 455 metros cuadrados, costo unitario, costo total. Y por ahí el perímetro, circuito cerrado, total. En obras civiles tenemos 119.798 millones. Esto sería en balance de obras físicas o infraestructura. Tenemos balance de maquinaria. Por ahí el ejercicio nos decía que necesitamos una mezcladora, 11 mezcladoras, costo unitario y costo total, la vida útil. El proyecto, ¿cuánto dura acá? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. 9.000. Todos los años. A ver si le busco el ejercicio, pero ya vamos a ir viendo. ¿Por qué es importante la vida útil? ¿No? Si fueran 24 meses,
Acá hay una reinversión, ¿verdad? Y lo vemos acá. Es de la mezcladora. Justo al 10 años, pues hacemos una segunda reinversión. ¿Sí? El proyecto pues dura 24 años. Entonces, en 2020 tiene que hacerse otra reinversión, ¿no? Vamos a poner ahí 20 años. 2 años. 24 meses. Bien, carretilla son 18, costo unitario, costo total, vida útil. Recordemos que la vida útil es para sacar el cuadro de reinversión. Sí, de ahí sale. O sea que este valor de costo total, sí, se ve reflejado tantas veces sea la vida útil y cuánto dure el proyecto. En caso de la carretilla, la primera inversión, que es el balance de máquina, primera inversión, es 8.280 cada 3 meses. Entonces, para hacer el tercer cuadro, esta es la carretilla. Miren, cada 3 años va a ser una reinversión. No sé si está muy pequeñito ahí el cuadro. ¿Sí? Cada 3 años, porque la vida útil de carretilla es acá, ¿no? 8.280 cada 3 años, que es la vida útil, vamos a hacer reinversión. ¿Sí? Cada 3 años. Entonces, si el proyecto dura 2 años, ¿no? 24 meses. La última la hacemos en el mes 21. Junto, pues los 3 meses de vida útil ya no necesitamos hacer para reinversión. La mitad para el comandante. ¿Perdón? La mitad para el comandante. No le escucho, doctor. Usted habla de una cantidad de dinero ahí bárbara. Entonces digo yo, se me ocurrió pensar, la mitad para el comandante. Sí, ¿verdad? Bien. Entonces, veamos el de la pala, yocha, partido, la vida útil es 2 meses. Aunque el ejercicio dice que hay que irlo por separado, va cada 2 meses, pala, carretilla, piocha, pala, piocha y martillo, cada 2 meses, ¿sí? Cada 2 meses. De la vida útil, el calendario de reinversión sale de la vida útil de cada maquinaria. Bueno, entonces, la balance de maquinarias, entonces es total, lo sumamos. ¿Sí? Luego hacemos la reinversión. Por acá sale el dato. Acá, 501.000. Luego el balance personal. Estaba por mes, decía. Entonces, está por mes. Entonces, cuando lo sumamos por 24 meses. Aquí está el tiempo de ejecución del proyecto, 24 meses. Si está por mes, entonces lo multiplicamos por 24. Balance de materiales. Pues de todo el proyecto, pues se entiende. ¿Verdad? Entonces serían 76 millones. Insumos serían 3.394.000. Sumamos todos, las 6 fichas técnicas, las 3 de inversión y las 3 de operación, nos da 207.000. Por ahí de que los costos administrativos es 22%. El 22% lo multiplicamos por los 207 millones, nos da 45 millones. Luego,
el pago de dinero es 0.5%. 0.5%. El 0.5%, ¿qué va a hacer? Es multiplicado el costo total, 207 por 5% o 0.005. Y el costo total del proyecto la suma. Y si hubiera inflación, como el caso anterior, entonces al costo total, ¿sí?, se le va sumando la inflación año por año. Si fueran 0.01, se hace por el primer año y se saca por el siguiente año. Una pregunta, consulta, duda. ¿Cuál es su pregunta, licenciado? ¿Perdón? ¿Cuál era la pregunta, licenciado? Es con respecto, si hay alguna duda, en cuanto al ejercicio. Decíamos que se incluía, como el ejercicio anterior que les mostraba, la inflación. En este caso, la inflación se saca año a año. Hay que ver cuánto fue la inflación del, pues, el ejercicio diría, ¿verdad? Se le preguntaba por el año 2024. ¿Cuánto fue la inflación de 2024, inflación de 2025? Entonces, al costo total, le dice costo total, los 207,000, se le sumaría o se multiplicaría por esa inflación, año a año, ¿sí?, por año 2024 y por año 2025. Y se va colocando igual como se puso en los costos administrativos, pago del ingeniero, y se suman los 2 años de inflación, y ese sería el costo total. Mi pregunta es que si me dio a entender de este ejercicio, de esta plantilla. Pues la verdad sí, sí llegué a entender bastante lo que había mostrado, licenciado. Solamente una pequeña pregunta por mi parte. Como usted sabe, yo utilizo Canva para hacer todos estos ejercicios. ¿No le molesta si puedo intentar hacer estos en Canva una vez más, intentando replicando la plantilla? No. O sea, si usted utiliza más, pues, serie como valor agregado, me parece muy bien. Me parece Ok, bien. gracias. Me parece bien la herramienta que utilicen, pero no a mano, joven. A mano, ya no. Entonces, las cosas hacen lo más rápido, porque si lo hacen a mano, si este ejercicio, bueno, no tanto este, digamos el ejercicio que viene el otro parcial, es un solo ejercicio. Un solo ejercicio. Cuando yo inicié la clase, estamos hablando hace 10 años más o más, lo hacíamos a mano. Se llevaban 3, 4 horas a hacer ese ejercicio, porque él es el ejercicio financiero del proyecto. No, decía yo mucho tiempo, metimos en Excel, ¿no?, y esa plantilla de Excel lo hacen en 1 hora. Imagínense ponerlo a hacerlo a mano. Estoy hablando principalmente del ejercicio del tercer parcial. Entonces, no vamos a estar 3 horas, aunque se dice 3 horas, pero no, parece la idea, pues, y cada cosa mejor, pues, más rápido. Entonces ahí la herramienta queda a discreción de ustedes, siempre y cuando no lo hagamos a mano. Bueno, entendido, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Dudas sobre el ejercicio, el contenido? Yo le voy a enviarle la retroalimentación del primer avance para mañana, porque ya deben de presentar su segundo avance después del examen. El examen es el otro sábado. ¿El examen cuándo dijo que es, ingeniero? Disculpe. El otro sábado. El otro sábado el examen. Solo incluye... ¿Qué es lo que incluye vamos a ver, qué es lo que incluye esta vez? Porque solo son... El contenido es... a ver si la hago por acá. Presentación sobre el estudio técnico, ¿no? Y en lo que vimos en la teoría, las 4 herramientas de gestión de proyectos. ¿Cuáles eran? Vamos a ver, hagamos memoria. La cuarta, bueno, la primera era
EDT, diagramas de red, plan, PER, CPM y curvas uso de recursos. Ahí teníamos la cuarta matriz de compra, adquisición. ¿Cuál sería la siguiente? La de riesgo. Me faltan dos. ¿Cuáles serían? Vamos a ver. De comunicaciones. De responsabilidades. Así es. Bien. Entonces, ahí está la matriz de adquisición, riesgo, comunicación y responsabilidades. Del capítulo 3. Capítulo 4, que es la parte de monitoreo. Decíamos que primeramente debemos hacer la planificación estratégica, cuál nos va a servir como insumos. La planificación estratégica incluye las 7 herramientas de gestión de proyectos, ¿sí? Para después de elaborar el PEP, plan de ejecución de proyecto, y el POA. Y dentro del monitoreo, pues, cómo podemos monitorear los avances al entregarle el proyecto. Y por ahí utilizamos la herramienta de gestión de valor ganado. Creo que es el ejercicio de valor ganado, no sé si es para, si lo hicieron el domingo pasado, o lo dejamos para este domingo, no recuerdo. Vamos a revisar las tareas ahí. Creo que eran para el domingo pasado. Solo eran 2 ejercicios. Entonces, en ejercicios sería valor ganado, un ejercicio de valor ganado para el examen y uno de estudio técnico. Baja un poquito lo que es vamos a ver, ¿quién levantó la mano? Lick, una pregunta. ¿Usted tiene algunos videos en YouTube para aprender un poquito más de los ejercicios? Espérate, que no te escucho bien, no sé por qué tengo como distorsionado. Dime ahora. Si tiene algunos videos de YouTube para ver más de los ejercicios. Para ver, no, están grabadas las clases. Ah, bueno. Están grabadas las clases. De igual manera, si hay dudas, durante la semana, me pueden preguntar. Una consulta, ingeniero, licenciado. Fíjese que tenía la curiosidad de que de esta semana, o sea, para mañana asumo, o no sé, qué tarea queda. Entonces, es que ahorita viendo el sílabo no me fijé muy bien. Veamos, creo que para hoy era lo que estamos viendo ahorita, pero lo vamos a dar para el día del examen. Veamos las tareas, veamos los entregables que han hecho. Vamos a ver, para terminar de despejar. Creo que no hay para hoy. Debería ser el ejercicio de estudio técnico, pero lo vamos a dejar para el día del examen. Sí, ya subieron, y por ende, solo 23 han subido la tarea. Nos mandaron un anuncio, nos va a dar tiempo para subirlo mañana. No han subido todos. ¿Sí? Entonces, tarea 7, si vemos el sílabo, como me preguntaba ahí quién era, ya sé, quién es que preguntaba. Sí, la tarea 8 debería ser para mañana, pero se los voy a dejar para el día del examen. Solo son 2 ejercicios. Está bien, ingeniero. No hay nada para mañana, para hoy, sí, para mañana. Sería para el día del examen. Así que prácticamente no hay tarea para mañana, ¿verdad? Sí, no hay para mañana nada. Muy bien. Otra duda por mi parte, licenciado. También habrá examen práctico para el día del examen, ¿verdad?
Sí, eso es lo que hablábamos ahorita, Carlos. El examen teórico y el examen práctico, pues, nos vemos acá, se conectan un ratito, de 7 a 9. Entendido, gracias. El práctico, decíamos ahorita, valor ganado y fichas técnicas. Ok, gracias, licenciado. Dos ejercicios, sí. ¿Alguna otra consulta? No, ingeniero, todo claro. Bueno, vamos a pasar lista. Hola. ¿Decía el licenciado? Ujú. Pues por mi parte yo ya no tengo más dudas, todo está claro, gracias. Ok. Vamos a pasar lista entonces. Permítame que... Yes. Hoy es 6. Hoy es 5. 5. Sí, 5, 5, 7. Sí, gracias. Jane Rachel. Jeremy Alfonso. A ver. Ok, listo. Clarisa Nicole. Presente, ingeniero. Bien. Jimmy Romero. Le pidió permiso. Sí, gracias. Gracias. Nadia Celeste. Hola, Nadia. Jenny Armando. Presente. Sí. Carlos Emanuel. Presente. Axel Gerardo. Presente, ingeniero. Okay. Luis Fernando Tirón. Hola, Luis Fernando. ¿No está Luis Fernando? No. Noel Eduardo. Presente. Bien. Ángel 9. De 9 a... ¿Está bien de 9 a 6 el examen teórico? ¿No hay alguien que le complica? Bueno, muy bien. Muchas Buen gracias. fin buen fin de semana, que la pasen bien. Feliz día. Gracias, licenciado. Buen día. Gracias, licenciado.